Tertulia Cultural Unisinú definitivamente es un espacio para pensar de manera positiva al departamento de Córdoba. En el día de hoy hemos invitado al sociólogo Víctor Negrete Barrera. Es investigador, es uno de los pioneros de la investigación-acción participativa en Colombia y en América Latina. Con Víctor hemos conversado mucho, ha hecho un importante trabajo sobre aguas, sobre datos estadísticos de aspectos diferentes de la vida del departamento de Córdoba, desplazados, violencia. Queremos hoy conversar con él, pero en principio para rendirle un homenaje, para hacerle un reconocimiento a Víctor por su enorme labor. Víctor, bienvenido a Tertulia Cultural Unisinú. Bueno, William, muy buen día. Me alegra, no sabía de este proyecto, pero me parece sumamente importante porque definitivamente en este departamento, en el país y en todas partes del mundo, siempre hay hombres y mujeres que han hecho algo por la comunidad, en los barrios populares, en las veredas, en las comunidades. Siempre hay alguien, por mínimo que sea, siempre hay algo que tiene una preocupación, una propuesta, pero que muchas veces no logra concretarla. Entonces, bienvenido a este proyecto que tienes. Me alegra mucho que seas tú también quien lo diriges, porque conozco de tu capacidad en ese sentido. Tú tienes una capacidad como de ver lo importante, de organizarlo, de divulgarlo, ¿sí? Y también en lo posible para que eso trascienda de todas maneras, no solamente a Córdoba, sino también en el país, ¿no? Claro. ¿Dónde nació Víctor Negrete? ¿Es hijo de quién? Por ejemplo, en las primeras letras, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, yo nací en Montería, nací siendo bolivarense en 1943. En este momento tengo 71 años de edad. Mis padres, tanto mamá como papá, también eran de la zona, Negrete Barrera, ambos. Mamá, sus orígenes estaban en la ciénaga del Cerrito, que está situada a 17 kilómetros de Montería. Y el viejo Negrete, de aquí de Montería, Montería en ese entonces tenía el privilegio de vivir ya en la última, en la calle 27 con 10, que en esos años era ya lo último que había de Montería, porque de ahí para adelante eran haciendas, eran montes, eran cosas por el estilo. Eso le da a uno como ese sentido, ¿sí? Y además el hecho de ser bolivarense, que celebramos todos los 11 de noviembre, yo salí muchas veces disfrazado de diablo y cosas así por el estilo, ¿sí? Era muy bolivarense en ese sentido. Estudié en 3 colegios que había en ese entonces y en la escuela de Leonor González, lo recuerdo muy bien, jugábamos, pasábamos felices, ¿sí? Y tuve amigos que aún todavía hoy conservo y que a veces nos reunimos para recordar esos años primeros, ¿no? ¿Recuerdas a esa escuela? Sí, ya las casas ya están desaparecidas, sí, ya una quedaba en la 30 con novena, otra quedaba en la carrera sexta con 27 y 28, ¿sí? Y otra quedaba en la carrera 9 con 8 y 9. Me iba a hablar de la segunda escuela, ¿no? Ah, sí, la segunda ya, en la secundaria fue en la normal de varones Guillermo Valencia. ¿Quién era el rector? El rector era Martínez, Manuel. Luis Manuel Martínez. Manuel Luis Martínez. Beisbolista famoso en esa época, ¿no? Era zurdo. Sí, era zurdo, sí. Nosotros comenzamos cuando la normal tenía allá en el Colegio Nacional. Después se trasladó a la 27, donde después funcionó la Casa de la Cultura y que ahora está eso medio desocupado. La calle 27 con carreras 6 y 7. Recuerda que también funcionó la Escuela Normal Femenina. También, sí, ahí funcionó también, sí. Y después que ya se la trasladaron, en el último año, cuando yo terminé sexto, estaba trasladada acá al barrio La Granja, que es donde ahí permanece, pero ya no como normal, ¿sí? Entonces también fueron años muy importantes, muy buenos.
Allí los profesores que llegaron eran profesores formidables. Ahí eso sí se lo agradezco yo, porque llegaron profesores de Cartagena, Aparicio, el profesor Aparicio, que habían recién salido muchos de ellos de la Pedagógica Nacional, ¿sí?, de Tunja, que era la gran hacedora de maestros en esa época. Vinieron aquí unos cartageneros, unos Valderamar, sí, vinieron varios de ellos, sí, filósofos. Yo pienso que en ese momentico, junto con el Colegio Nacional, claro, el mejor cuerpo de profesores estaba en esos dos, en la Normal y en el Conalco. A mí me tocó algo muy particular, y es que yo estaba haciendo mis prácticas en una de las anexas de la Normal, y resulta que la profesora Beatriz Lorduy se enfermó, y prácticamente yo quedé encargado de ese curso. Y el otro compañero mío, porque íbamos siempre dos a hacer la práctica, entonces yo tenía que, me daba siempre risa eso, porque yo tenía pues que hacerle las observaciones, moralito que le decíamos nosotros. Pero fue un año agradable, porque yo era como el profesor titular y todo lo demás. Allí se hacían lo que se llamaban las clases modelo. Ajá. Por lo menos cada mes llamaban a todos los estudiantes de la Normal, y los profesores de la anexa se encargaban de dictar unas clases modelo, y eran expuestas pues allí a discusión y análisis y todo lo demás. Haciendo las prácticas en las anexas, había una cordialidad entre los estudiantes, sobre todo los cursos cuarto y quinto de primaria, con el practicante. Ellos sabían ya los pasos que uno tenía que seguir para una clase, ¿no? Entonces uno tenía que llevar materiales, debía llevar muchas cosas, incluso y con corbata, ¿sí? Entonces allí ellos estaban muy pendientes incluso para ayudar a uno, porque ellos, como ya sabían y tenían mucha experiencia, porque habían trabajado ya con muchos practicantes, ya sabían quiénes eran buenos, quiénes eran nerviosos, quiénes hacían esto, quiénes hacían lo otro. Era algo agradable en ese sentido. Bueno, recuerdo mucho eso. Dos, hay algo que no logro olvidar, y es que la Normal creó las primeras camadas de profesores de secundaria y de primaria, obviamente, la formó la Normal. Antes, en esa época, por lo menos la mayoría de los profesores no eran de aquí, de Montería ni de Córdoba. Venían de otras partes, especialmente el Chocó, de Bolívar y de otros lugares. Cuando ya la Normal, ¿sí?, empieza a sacar sus primeros normalistas, muchos de ellos se van a estudiar, también pedagogía y estas cosas, licenciatura, ¿sí?, ya después regresan, ¿sí? Un Osío, un Cogollo, un Néstor, bueno, una cantidad ya. Humberto Petro, toda esa gente ya, cuando regresan, ya son los licenciados en ese entonces, ¿sí? Entonces, eso fue la Normal. Yo salí como en la tercera promoción en ese entonces, ¿sí? La tercera promoción, pero ya venía toda esta gente, ya muchos se habían ido a estudiar, porque se contó también con eso. Que yo recuerde, hasta ese cohorte, por lo menos, que cuando yo salí de la Normal, la mayoría se iba a estudiar, continuaba sus estudios, y lo continuaba generalmente en Bogotá. Claro. Entonces, ¿En Bogotá y en Tunja? En Bogotá y en Tunja, sí. Entonces allí ya después empezaron a llegar, fueron los primeros. Pero algo que yo no olvidaré nunca fue que ese año que yo trabajé, yo cuando terminé en la Normal, yo me quedé un año trabajando aquí, incluso como profesor de la anexa, que eso era algo que no se daba, ¿no? Porque claro, tenía que ser un tipo de mucha experiencia y muchas cosas. Entonces, por mis calificaciones y por mis cosas, pues me nombraron como profesor de la anexa, con la particularidad que ese fue el año de una huelga de Ademacor, la más larga que ha tenido Ademacor en su historia fue la primera, cuando a mí me tocó entonces el primer año. Eso duró meses. Allí en el Teatro Montería hacíamos esa asamblea. Yo me acuerdo que a mí siempre me gustaba hablar desde el palco, desde el balcón, ¿no? Allí hablaba y todas esas cosas. Esos fueron los años en que yo empecé como a descubrir también, ¿sí?, esa cuestión de la oratoria y a gustarme esas cosas. Fueron precisamente esos años.
bueno, todos los deportes, practicábamos deportes, boxeo, salto alto. Allí había una gente muy buena que si hubiesen tenido la oportunidad, Barrio por lo menos, para salto alto era un tipo formidable. Teníamos también gente en lanzamiento de balas, ¿sí? También había unas así que tenía, que se veían. ¿Y atletas? Atletas. ¿Te acuerdas de Vidal? Sí, Vidal, sí. Toño García, que también era un gran deportista. Abacú. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho el lanzamiento de la bala, ¿sí? Ajá. Y yo hasta en ese entonces, yo estaba estudiando como en quinto, yo era el que más lanzaba más lejos. Hasta que llegó un estudiante, yo me acuerdo llegó del campo, el muchacho ese, y ensayando así, que carajo, ese superó la marca mía. Entonces de eso, esas personas hubiesen sido, yo estoy seguro que hubiesen desempeñado un gran papel. Sí, pero ¿en qué momento te encuentras con el teatro? Que yo recuerdo. Bueno, con el teatro sí. Teatrero, ¿no? Yo fui teatrero. Con el teatro ya en la práctica, en la normal, que todo eso se permitía, ¿sí? Organizábamos pequeños grupitos ahí para hacer una representación o alguna cosa. De ahí comenzó estando yo en la anexa, ¿sí? Después, al año siguiente, yo me fui a Bogotá. Allí yo me presenté al distrito, pasé y me asignaron en una escuela. De tal manera que cuando regresé, tuve la oportunidad donde Victoriano Valencia, entonces ahí hicimos un grupo de teatro. Lo hicimos con estudiantes de ahí. Incluso hicimos algunas 2 obras, creo que alcanzamos a montar. Y fueron buenas porque las llevábamos a varias partes y esas cosas. El Guillo Valencia se refería a esas obras y no sé qué cosas y me mencionaba, pero yo no era bueno sino uno como para mostrar cosas, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro con la sociología, Víctor? Bueno, estando en Bogotá, yo conocí a Teófilo Ani, un psiquiatra del Magdalena. La clase de tipo freudiano, la clase de tipo, a mí me encantaban, ¿sí? La psicología empezó a gustarme, ¿sí? Y yo como a saborearla y sobre todo con la cuestión de Freud, ¿sí? Entonces ese tipo me gustó tanto la clase que yo a partir de ahí yo seguí estudiando a Freud por aparte, ¿sí? Yo tenía sus obras completas, yo asistía a las charlas que hacían sobre cuestiones de psicología y la psicología me gusta. En uno de esos años que estando en Bogotá, también empecé a oír a hablar allá sobre Orlando Fals, ¿sí? Empecé a hablar de él. Empecé también a ir a algunos eventos que se organizaban en la universidad, porque la Universidad Libre que organizaba mucho ese tipo, muy política, ¿no? Organizaba mucho esas cosas, de tal manera que una vez que yo estuve aquí en vacaciones en Montería, ¿sí? Me enteré que Orlando venía a dictar un curso a los maestros de Macor, ¿sí? Algo que él ya había hecho en Barranquilla, y de allí había sacado un librito que se llamaba Por ahí es la cosa. Y yo, que estaba ya movido en todas estas cosas, le dije pues que yo estaba también ahí, participaba, ¿no? Entonces a partir de allí comenzó ya la amistad, comenzamos el trabajo como tal. Yo no regresé a Bogotá porque a mí me interesaba mucho, sí, a mí me interesaba mucho eso, lo que se estaba haciendo, ¿eh? Y lo que se iba a hacer ya, porque era el inicio de algo que no se había hecho en Colombia, ¿sí? Y mucho menos en algunos países de América Latina. Entonces le dije, como no, vamos y trabajamos juntos. Entonces fue cuando comenzamos a trabajar juntos de esa manera. Eso además, la experiencia con Ademacor, como ya la huelga, las cosas, las reuniones que tenía con los maestros, ir a los pueblos, eso me fue también a mí dando muchos elementos de cómo era la gente nuestra, de qué quería, de cómo se pasaban las cosas, las luchas como eran, ¿sí? Todo eso y además de eso yo trabajaba ya en un barrio pobre de Bogotá, que eso también, la situación de pobreza, en fin, todo eso me fue llenando, ¿sí? Y yo recordaba con frecuencia, bueno, la situación acá de la gente nuestra, la pobreza, tal cosa, recién salido ya de Bolívar, ya como departamento de Córdoba, que estaba como tratando de hacer cosas. Entonces llegué directo a eso, a la investigación, acción participativa. ¿Quiénes estuvieron allí? Bueno, al comienzo,
Orlando, Víctor, Sí. Bueno, estaba Franklin Cibaja, Franklin. estaba Franklin, después contactó a Ulianov Chalarca, Achalarca. ¿sí? Pero también está Batista, pero Batista se retiró rápidamente. Después, con el tiempo, vinculamos entonces a David Sánchez Juliao, ¿sí? Se vinculó Máximo Jiménez, ¿sí? Y en la parte de Sucre se vinculó también otro compañero, ¿sí? En Barranquilla, porque llegamos a tener la Fundación del Caribe aquí, pero estaba compuesta por el grupo Nieto Arteta de Barranquilla y el grupo de aquí de San Onofre Sucre, ¿sí? Fueron con los que constituimos la Fundación del Caribe. ¿Qué sabías tú de Orlando Falborda cuando llega a Montería en relación con su proyecto de investigación? Sabía, por lo menos, ya yo había leído el librito ese, Por ahí es la cosa, Ajá. ¿sí? Ya yo tenía algún conocimiento de que ellos tenían un grupo, ¿sí? Un grupo que estaba investigando, que estaba adelantando algunas labores en distintas partes del país, que a Orlando lo habían enviado para Córdoba. Lo habían enviado uno para la cuestión del movimiento campesino, pero también teniendo en cuenta toda su historia, ¿no? Toda su trayectoria en esto de reforma agraria, de campesinos en Boyacá, en fin, toda esa cantidad de cosas, porque él siempre se movió en ese ámbito, ¿no? En el ámbito ese de las luchas campesinas, agrarias, la parte del desarrollo rural y todo lo No, y demás. la investigación que él traía con la violencia en Colombia, el trabajo También, de Eduardo todo eso, Umaña Luna, claro, sí. Germán Guzmán Campos. Bueno, entonces todo eso, sí, ya yo conocía esa parte, sí, y además yo quería enterarme más de qué era lo que ellos estaban proponiendo, ¿no? Entonces fue cuando precisamente en la oficina de Macor, ahí nos encontramos, ¿sí? Y empezamos a charlar y de ahí surgió ya la cuestión esa. Con Ademacor realmente no se pudo adelantar ese curso que él había hecho en Barranquilla con los maestros de allá, por eso, por esas razones que había, ¿sí? sobre las actividades de Orlando. Sin embargo, se metió de lleno en la parte acá ya del movimiento campesino, ¿sí? Pero hubo allí en ese ejercicio interesante una labor intelectual, académica, los cuentos de David Sánchez Juliao, por ejemplo. Bueno, es que David ya entra ya cuando esto va avanzado, ¿no? Ajá. Los primeros tiempos había, porque Orlando estaba también, ese que se llamaba Capitalismo, Hacienda y Poblamiento en la Costa Atlántica, que fue un libro pequeño pero muy importante, bastante importante. Empezamos todos a averiguar, a buscar información teórica sobre lo que había sido la cuestión del Caribe antes, ¿sí? Y ese fue el primero, Capitalismo, Hacienda y Poblamiento en la Costa Atlántica. Eso Orlando con la colaboración de la Fundación del Caribe, que era la que teníamos en ese momento, ¿sí? Y con el grupo pues ya de investigación, el grupo del Nieto Arteta y todo lo demás. Ya con el movimiento campesino vino, lo primero que se apareció es como a medida que recogíamos información sobre todos los antecedentes del movimiento campesino en Córdoba, ¿sí? Y empezó a salir Juana Julia, las sociedades obreras, Vicente Adamo, y empezó a salir toda esa cantidad de cosas. Es entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se entregue a la comunidad, ¿no? Estudiamos durante mucho tiempo cómo hacía, entonces cogimos por lo gráfico, ¿sí? El tipo de lenguaje, las letras que están allí todas son mías, ¿eh? A mí me tocaba escribir y esas cosas. Con Ulianov eran los que más nos reuníamos y Orlando ahí a ver cómo las expresiones, las frases, las posturas. Había veces que servirle de modelo a Ulianov para que dibujara y otras veces Ulianov nos acompañaba a las investigaciones. Él salía al terreno con nosotros, mientras nosotros hacíamos las reuniones, él estaba dibujando fisonomía, vestimenta, ambiente, fauna, flora, expresiones, todo eso. Cuando terminábamos la reunión, él mostraba los bocetos que había hecho, la gente allí enseguida le quitaba, le ponía, le agregaba, se reía. Bueno, hacíamos una fiesta enorme con esos trabajos y una vez que eso estaba aprobado, entonces venía la impresión de los trabajos, ¿sí? Así fue como salieron los cuatro folletos ilustrados, ¿sí? Felicita, El Boche, Lo Más Grande y Tinajones. Salieron fue precisamente de esa manera.
Eso pues se llevó después a diapositivas. Con las diapositivas teníamos unos proyectores de pila que habíamos conseguido y en las noches, en la mayoría, inmensa mayoría de las comunidades que no tenían luz eléctrica, pues proyectábamos eso, ¿sí? Utilizábamos el teatro, utilizábamos los títeres, utilizábamos los cantos, los versos. Después se metió Máximo Jiménez y eso ayudó mucho, se incrementó mucho esas cosas. Alcanzamos a sacar un disco que recoge la producción de Máximo en ese entonces. Es decir, mientras lo teníamos en folletos ilustrados o en pequeños libritos, ¿sí?, también los teníamos grabados, ¿sí?, y la gente tenía su cassette y ponía su grabadora, que era lo más usual en ese entonces, y yo daba la historia, pero ya con sonido, ¿sí? Después trajimos a Yves Langlois, este videasta canadiense. Hicimos una gran cantidad de cosas, ¿sí? La investigación se amplió en ese campo, en los medios de comunicación. Nosotros tuvimos programas durante 10 años en La Voz de Montería, de lunes a viernes, los boletines, en fin, los medios de comunicación, todos los cogíamos. Ahora estamos utilizando mucho la cuestión de internet, esas cosas. Es decir, para nosotros, para la investigación acción participativa, la divulgación es fundamental, ¿sí? Es fundamental en todo. ¿Cómo fue la experiencia de la Fundación del Caribe de Víctor Negrete con Orlando en la producción de ese trabajo, El Retorno a la Tierra? Recuerda que ya la historia doble de la costa es posterior, ¿no? Claro, claro. Es posterior, pero los cimientos, la información original, el principio, la sustancia, digamos, fue recogida durante esos primeros años, ¿sí? Ya Orlando, ya le había recogido mucha información, después la completó pues ya con nuevas cosas, nueva bibliografía, nueva gente, nuevos estudios que se habían hecho, ¿sí? Pero lo fundamental, si se analiza las obras de la historia doble, se encuentra que el origen está allá, el origen viene de allá, del capitalismo, el despoblamiento, de los folletos, de lo que él alcanzó a recoger, de todo eso, ¿sí? Todo eso prácticamente allá fue lo que lo impulsó, lo que lo animó, lo que lo mantuvo siempre pendiente de que debía realizar esa obra que es formidable para el Caribe, ¿no? Por eso hay que entender la investigación no como un método de investigación más, no, eso no es así. Es una concepción que hay sobre un mundo mejor, sin llegar a los extremos, al radicalismo, ni nada de esas cosas, ¿sí? Incluso nosotros cuando iniciamos cualquier trabajo, no llevamos como meta la investigación de acción participativa. Vamos a descubrir qué encontramos allá, ¿sí? Nosotros nunca leemos esto, nunca aplicamos esa cosa así tan mecánicamente. Nosotros vamos y de acuerdo con la gente, con lo que quiere, con lo que busca, ¿sí? Y gente que no quiera compartir con nosotros, no hacemos el trabajo, ¿sí? Nosotros hacemos el trabajo, porque la gente nos lo solicita y estamos de acuerdo con lo que ellos quieren, ¿no? Y la participación de ellos. La parte política que nos hemos metido ya, ¿sí? Ahí nos ha servido mucho hacer parte también de la misión de observación electoral. Nos interesa mucho la parte económica, mucho, sobre la parte de desarrollo rural, todas esas cosas, la parte de psicología, nos interesa muchísimo, la mentalidad nos interesa muchísimo, y por eso la parte obviamente ambiental, ¿sí? La familia, todo eso es de interés para nosotros. Es decir, estamos explorando en el Departamento de Córdoba la investigación acción aplicada a la educación, ¿sí? Y enriqueciéndola, permanentemente enriqueciendo medios de comunicación, fotografía, la parte ambiental, mujeres, toda esa cantidad de cosas, conflictos, todo eso y procuramos siempre sistematizar. Viene mucha gente de la fundación, del exterior, de tal cosa. Ahora con el conflicto, eso venía gente, abogados, fiscales, magistrados, de toda clase. Todo eso, aquí está la información recopilada, que enseguida procuramos que los otros también opinen, ¿no? Claro. Que ellos tengan información y todo lo demás. En este momento, ¿cuál es el proyecto a futuro, el proyecto en mente de Víctor Negrete Barrera? Este momento, ¿qué está pensando Víctor? Bueno, en este momento, estamos viendo lo del desarrollo rural, ¿sí? Desarrollo rural que ya venimos trabajando con el programa de las Naciones Unidas, ¿sí? Y es ver cómo se puede adelantar el desarrollo rural en unas comunidades llenas de pobreza y de conflicto, ¿sí?
a ver si eso es posible o no es posible. ¿Sí? Segundo, la cuestión de la familia, que la seguimos estudiando, los humedales, que los seguimos estudiando, la cuestión política, que hay que estudiarla necesariamente, ¿sí? La cuestión y la economía en general. Nos falta mucho eso de la mentalidad, la cuestión de la mentalidad nos tiene a nosotros como absorbidos en que tenemos que comprender este cordobés nuestro, ¿sí? ¿Qué es? No solamente de acuerdo con en las zonas donde se encuentra, sino su procedencia, su formación, todo eso, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Porque lo que estamos viendo es que el departamento es muy complejo, muy diferente una zona con otra zona, ¿sí? Hay unos intereses, hay una cultura, hay unas expresiones, y todo eso interviene para que uno tome una decisión, ¿no? Y lo que nos anima a nosotros, lo que nos anima a nosotros, no es una concesión prácticamente de cómo entender este departamento, y parte de lo que nosotros llamamos la región interoceánica y viceversa, ¿sí? Con Sucre, con el Bajo Cauca, con el Bajo Atrato, con el Urabá antioqueño, ¿sí? Y el sur de Bolívar, cómo entender ese conglomerado que está ahí, cómo ayudar a dar luces sobre eso, y cómo podríamos a través de esta nueva región que estamos planteando, ¿sí? Avanzar un poco más. Una de las publicaciones que tenemos se llama Documento para la Reflexión, y una de ellas está dedicada a otro Córdoba es posible, ¿sí? O sea, nosotros venimos diciendo que otro Córdoba, este no es el único que existe, no podemos hacer otro. Y en eso estamos, en buscar, junto con todos los que quieran, buscar ese otro Córdoba es posible, ¿sí? Nos ha costado mucho trabajo, muchas dificultades, como es natural, ¿sí? Pero es lo que nos guía, ¿sí? Hacer de este departamento otro, mejor para la inmensa mayoría de los que vivimos aquí. Es Víctor Negrete Barrera. Una vida entera entregada al departamento de Córdoba, a su gente. Es un sueño, una esperanza. Es un Córdoba positivo, lo que queremos mostrar nosotros aquí en Tertulia Cultural Unicinú. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Tertulia Cultural Unicinú. Gracias por todo, pues.